Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast Máquina de Cavilar, donde los expertos en nada, ya saben, hablamos de todo. Nos acompaña también mi hermano, mi compadre Germán. Germán, ¿cómo andas? Comenta. Hola, Loman, pues muy bien. Ya la verdad, digo, para nosotros ya salimos de trabajar. La verdad que siempre andamos como a la carrera, ¿no? Siempre. Con poco tiempo para pensar, ¿no? Entonces siempre este espacio que tenemos para dialogar, pues es importante en lo personal, ¿no? Porque casi nunca nos damos tiempo para pensar, ¿no? Igual y pensamos cosas como que qué voy a hacer mañana y planeamos el día. Pero tiempo realmente para pensar las cosas, yo creo que pocas veces en esta vida tan ajetreada nos lo damos, ¿no? ¿No te parece? Totalmente, ¿no? ¿Y qué tema traemos hoy, señor? Los temas que hemos hecho a mí me han gustado mucho, la verdad, y creo que al menos con la gente que hemos platicado, nos han dicho que han aprendido mucho de esa parte, ¿no? Y es donde, pues es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que al final del día, con las cosas que platicamos aquí, como decimos, no somos expertos, pero tratamos de dar un espacio para eso, ¿no? Para pensar, para cavilar acerca de temas que a lo mejor no tenemos enfrente de nosotros todos los días, ¿no? Y que te hagan pasar un rato eh, informativo, un rato divertido y que te pongan a pensar, que te pongan a pensar para para esas discusiones tan sabrosas que tienes en la comida o en la... Porque sí, déjame decirte que el último podcast así fue en mi casa, ¿no, Germán? Ahí Sí, estuvimos discutiendo de China y que no, si estaba bien y no si estaba sí, mal. sí. Se puso bueno, ¿eh? Se puso bueno. Sí, sí, como en el trabajo, ¿no? Recuerdo que a la hora de la comida teníamos esas pláticas y me pongo Sí. a pensar ahora que leemos más y todo, pues ahora tenemos un punto de vista más educado, ¿no? Que lo que teníamos Bueno, hace. te diré que Pues un así poco que digas, más, qué ¿no? bruto, qué educado. Sí, un poco más. Puedo vivir con esa, sí. Sí, un poquito más, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? De que a lo mejor no somos expertos, pero sí te permite tener pues cierto conocimiento para poder opinar del tema. De todas maneras, terminas tomando decisiones en tu vida y opinando de las cosas y muchas veces sin saber, ¿no? Entonces, pues es el chiste de esto, ¿no? Darnos un espacio para pensar, como tú dices, y replantear nuestras ideas, ¿no? Totalmente, no, totalmente. Pues el tema de hoy es una prueba de que nos queremos enfocar en todos los temas pues, que nos llaman la atención, que vemos algo de interés en esos temas. No necesariamente somos un podcast de política o de opinión 100%, ¿no? O sea, nos queremos enfocar en todas las cosas que podamos. Y este tema salió como uno de los que nos llamaba la atención discutir, ¿no? Que es hablar del Papa, ¿no? Entonces, pues no sé, Germán, ahí cómo la ves, güey? Que empecemos a hablar de eso. Perfecto, sí, la vez pasada empecé yo, si quieres ahora empieza tú. Pues yo, mira, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es más que nada cómo llega una persona a ser papa, ¿no? Y la verdad, el camino no está tan fácil como pudiéramos pensar de que, pues nada más te escoge alguien y ya eres papa, ¿no? Está bastante complicado y necesitas bastantes estudios para poder llegar. Entonces, si me lo permiten, voy a decirles más o menos el proceso y eso a grande escala, porque tomemos en cuenta que para llevar a cabo este proceso se necesita de muchas aprobaciones de mucha gente, ¿no? Inclusive el Papa, como se los voy a comentar ahorita, este, se encarga de aprobar sacerdotes que viven en su ciudad, ¿no? Se encarga de aprobar obispos. Entonces, está bastante interesante, pero más o menos para ponerlo en la mesa, ¿no? Y que empecemos a platicar de eso. ¿Qué es lo que necesitas para poder ser papa? Técnicamente, tienes solo dos requerimientos y ahorita van a ver por qué digo técnicamente. Los únicos dos requerimientos que necesitas tú es, uno, ser católico y dos, ser hombre. Nada más. Técnicamente tú, que no eres padre, no eres sacerdote, no tienes estudios, pudieras ser papa, ¿no? En dado caso de que fuera así, ¿no? No tienes estudios acerca de teología. Pero la realidad es otra.
Pero bueno, o ¿Por sea, qué? necesitas, pues sí, ser alguien soltero, ¿no? No puede ser alguien con hijos o casado, o sí. Ahí te va. No, técnicamente no, no, pudiera ser alguien que fuera soltero, digo, que no, que tuviera hijos, pudiera ser alguien Ajá, que fuera soltero, digo, o casado, ¿no? Inclusive, técnicamente. ok. Ahora, esas son las dos únicas reglas, pero hay una tercera. La tercera, y es aquí donde se pone complicado, es en la historia nunca se ha seleccionado a un papa que esté fuera de los cardenales, ¿no? O sea, los cardenales son los que suben normalmente a papa. ¿Por qué? Porque es un sistema de votación, el cual elige el papa, hecho por los cardenales. Entonces, en este caso, nunca ha pasado, ¿no? Que una persona que no sea un cardenal se convierta en papa. Sí, como dices, o sea, digamos que los candidatos tienen que ser cardenales, ¿no? O sea, si no eres cardenal, no, Exactamente. no eres candidato. No hay Entonces, ahí está el detalle, ¿no? ¿Cómo llego a ser sí, cardenal? sí, sí, no puede hacer campaña política, ¿no? No, no se puede. Por más que quieras seguir tus Facebook ads, olvídate, no, no vas a ser papa, ¿no? Ok. Entonces aquí ya dices, bueno, ok, entonces tengo que ser cardenal, ¿no? Para poder ser papa, y esa es regla no escrita, ¿no? Porque si se pudiera, o si los cardenales quisieran, pudieran votar por alguien que está fuera del gremio, digámoslo así, ¿no? Ok. Entonces, para esto, bueno, dices, ¿qué es lo que necesito para convertirme en cardenal? Y es aquí donde viene lo que mencionabas, ¿no? Para convertirte básicamente cardenal, necesitas empezar desde abajo, que es convertirte en sacerdote, güey. Y para convertirte, perdón, en sacerdote, ¿qué es lo que necesitas? Y me lo acabas de mencionar, ¿no? Uno, ser hombre. Dos, no casarte y obviamente mantenerte célibe, ¿no? Eso es lo que necesitas para convertirte en sacerdote. Ahora, aparte de eso, la Iglesia Católica te pide algo que yo no sabía, güey. Yo pensé, van al seminario a leer la Biblia a los padrecitos, y aprender sobre Dios y a enseñarlos a manejarse en misa, ¿no? A cómo dar misas. Honestamente, eso era lo que yo pensaba que hacían en el seminario, Sí, pero sí. realmente necesitas, o sea, estudios bastante No, pues pesados. Güey. me imagino que estudian teología, ¿no? Exactamente, teología y filosofía católica. A ti que te gusta Ándale. tanto la filosofía. Sí, sí, pues Me- la teología es el estudio de Dios, ¿no? Por el hombre. O sea, digamos que el objeto Exactamente, de estudio es Dios y el sujeto, el que lo estudia, es el hombre, ¿no? exactamente. Bueno, ahí, nomás para que veas, bajita la mano. Te están pidiendo un bachillerato en filosofía católica y una maestría en Que, teología, perdón. que ahí, o sea, fíjate, o sea, por ejemplo, la filosofía, bueno, es algo, es la libre especulación, pero es algo racional, ¿no? Y no parte, digamos que si tú tienes mejores argumentos que los míos, pues pueda cambiar mi forma de pensar, ¿no? Algo que en la teología no, en la teología pues parten de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, pareciera ser que esas dos ramas, lo que es el cristianismo, la teología y la filosofía, pues no se llevan una y la otra, ¿no? Pero en realidad, como tú dices, han existido filósofos como Tomás de Aquino, ¿no? Que él lo que logró fue lograr esa comunión precisamente entre la filosofía y la teología, ¿no? Y a partir de ahí, de entonces, pues ya muchos sacerdotes, bueno, todos los sacerdotes, ¿no? Les toca estudiar filosofía y teología. Pues ahí está, Germán. Ya nada más te falta la teología, la maestría en teología y vas que Pues vuelas sí, para y allá. no sé si puedo divorciarme y y ocultar a los hijos, ¿no? No sé cómo hacerle esa parte más difícil. Pequeño detalle, ¿no? Sí, hay que ocultarlo, está difícil, sí. Me creo que me O- van a descubrir. ya sé. Oye, bueno, supongamos ya lograste ser sacerdote, ¿no? Que no está fácil ser sacerdote, ya tienes tu iglesia, porque se te asigna una iglesia, ¿no? Entonces, ahora lo que tienes que hacer es convertirte en obispo. Para darte más o menos una idea, alrededor del mundo se estima que hay 400,000 sacerdotes católicos en este caso, ¿no? Y solo existen 5,000 obispos. Entonces, pues las probabilidades de que te conviertas son relativamente bajas, ¿no? Pero vamos a decirlo que tú traes con todo y puedes convertirte en obispo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los obispos funcionan de una forma diferente. Para un obispo, uno
se tiene que retirar a la fecha, digo, a la edad de los 75 años, por retiro obligatorio, digámoslo así, o tiene que fallecer. Si no, no hay espacio para obispos. Entonces es un juego de tiempo, ¿no? Supongamos que Sí, quieres sí. tú ser obispo, es lo que más quieres, es un juego de tiempo. Y de esperar, bueno, hijo, no, pero es que no puedes decir eso cuando estás hablando de una religión, de esperar de que se muera el que está arriba de ti, ¿no? No puedes decir eso, pero en realidad eso es lo que te espera si buscas ser Sí, sí. O obispo, sea, ¿no? si no Ahora tú tienes dices, suerte, pues, no sé, no te dan los tiempos, ¿no? O sea, no te necesitas dan tocar que exactamente. ser relativamente joven, que muera el obispo para que te toque, ¿no? No, y si hay algo, si te fijas, si hay algo de probabilidad ahí, porque debes de ser mayor, ahí van los requisitos también. Para poder, bueno, antes de llegar a los requisitos, tú ya tienes los obispos, ¿no? Sí, Entonces, sí. supongamos que fallece uno de los obispos o se retira. Tú dices, bueno, yo ya soy elegible, pero no. La realidad es que hay una lista, voy a utilizar la palabra, a mí se me hizo un poco de más, pero hay una lista secreta que tienen los obispos y que renuevan cada 3 años con los posibles obispos futuros. Los mismos obispos crean una lista de sacerdotes que pudieran llegar a ser Como eh, dedazo. exactamente. Digo, supongo que son obispos que siguen más o Sí, menos una línea, ¿no? Que es sí, la quieres misma que ellos pensar que es tienen. gente que se lo merece, ¿no? O sea, que ha hecho los méritos Exactamente, para hacer, para tomar el puesto, ¿no? exactamente. Entonces esa lista ya existe y por más que tú quieras, si tú no estás en esa lista, pues no lo vas a lograr, ¿no? Supongo que hay Ok. algo, como decíamos, alinear a lo mejor a las ideas que traigan esos obispos, no sé, pudieran ser varias cosas, pero nada más para poder estar en esa lista, tienes que tener 35 años. Tienes que haber sido sacerdote por lo menos 5 años y ahí va la parte que dices, hijo de su pobres, o sea, siguen estudiando hasta el final. Tener Es- un doctorado en teología, güey. no, sí, sí, pues me imagino que ese sí. A veces muy poco lo han de cumplir, ¿no? Pero bueno, Mm, yo no sabía eso. Yo no no, sabía yo tampoco. que tenían que tener un doctorado, ¿no? No, yo tampoco tenía ni la menor idea, o sea, ya estamos hablando de un bachillerato, maestría, doctorado, o sea, gente muy preparada, ¿no? Ok. Entonces, supongamos que ya estás en esa lista, Ujú. supongamos que ya le caíste bien a los obispos y eres lo que justamente lo que ellos están buscando, los obispos de tu área, ¿no? Ahora, se tiene que mandar a 3 personas que se seleccionaron de esa lista al Vaticano para ser evaluadas por los obispos del Vaticano y por el Papa, por el mismo Papa, va a decidir si tú te conviertes en obispo o no. Entonces, pues un monumento a la burocracia, no te O sea, creas, no. pues sí, ¿no? O Sí, sea, de obispo todavía sigue cardenal, ¿no? no, bueno, es que el obispo es un cardenal, que es ahorita el que Ah, te voy a ok, decir. O sea, ok. es nada más un título que perdón, el cardenal es un obispo, es un título que se le agrega al obispo, ¿no? Ok. Sí, como otra medallita, como algo más. Exactamente, pero aún así, o sea, y volviendo a lo del Papa, el Papa puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que este señor sea obispo y va de regreso, ¿no? O sea, otra vez a evaluar a las personas que estaban en la lista, las otras 3 que seguían y a seleccionar. Entonces es un proceso algo complicado. Igual, para darte otra vez un poco de números, de los 5,000 obispos que existen a nivel mundial, alrededor de 200 son cardenales, que es cuando ya queremos ¿cómo te conviertes en un cardenal, no? Sí, sí, eso sí sabía que eran como 200 y que, por ejemplo, creo que en la última votación, como no, como 50 o más eran mayores de 90 años, entonces no podían votar en el proceso de selección del Papa, ¿no? Sí, Por la sí, edad, sí. ¿no? Tan avanzada, ya no, ni eran elegibles, ni tampoco creo que podían votar, ¿no? No, no, y está, o sea, para ser cardenal, ponle que el ser cardenal, se supone que te seleccionan en base a como que tus pensamientos, a lo que has hecho, obviamente a tus estudios, pues ya viste todo lo que tienes que pasar.
y te selecciona como cardenal, ¿no? Aquí ya estás tocando la silla del Papa, así ya estás así bien cerquita, güey, Sí, sí. muy cerquita. Pero para convertirte en papa, digo, las estadísticas no son buenas, güey, la verdad. No, o sea, si eres Para latino, ¿no? Está convertirte en difícil, ¿no? papa, O si no, eres, no, dificilísimo. Creo si que la eres, mayoría de los papas son de Italia, ¿no? sí, sí, porque de esos, yo supe que de esos 200 creo que son 40 los cardenales italianos, ¿no? Entonces, digo, es casi la cuarta Exactamente. parte. Y hasta donde yo sé, hasta Juan Pablo II, todos los papas habían sido italianos, ¿no? Entonces, Juan Pablo II, que es polaco, al final de cuentas también europeo, pues sí, o sea, los europeos, digo, entre los italianos más el resto de Europa eran más de 50. Entonces, es muy difícil que alguien que no sea de ese continente llegue a ser el papa, ¿no? No, bastante, güey. Sí. Pero, Entonces, y bueno, pues eh, fue una grata sorpresa que, entre comillas, pues que haya sido un papa argentino, ¿no? Que está casi hasta el fin del mundo, que lo haya sido seleccionado, ¿no? oye, pero deja tú, estaba viendo información del Papa Francisco y comentaba él, dice, es que yo no me lo esperaba, honestamente, o sea, yo estaba votando digo, bueno, aparte de que no puedes votar por ti, obviamente, cuando se da la votación, decía, es que yo no me lo esperaba y los cardenales me decían, órale, tú aviéntate, no sé, ya ves que, no sé si viste yo vi un cacho de la película, debo de admitir que no la terminé, pero tú que tuviste oportunidad, Sí, cómo se dan las negociaciones dentro del cónclave, ¿no? sí. De hecho, pues la película empieza precisamente con eso, ¿no? Con el proceso de Sí, selección. Ahí se ve que todos los papas se encierran en el cónclave, este, y votan, así como en un papelito, apuntan su voto y luego con una aguja y un hilo van como diciendo los votos, ¿no? Y sí, según yo recuerdo en la película se tienen que juntar dos terceras partes para exactamente. que, pues para elegir un papa, ¿no? Y si no se elige, pues sale humo negro, ¿verdad? Que es como, Exactamente. y ahí menciona, ¿no? O sea, los papas en ese momento están desconectados del mundo, ¿no? O sea, no, en teoría no deben de tener celular, ni no puede nadie influir en su decisión, ¿no? Se supone que para eso es como un retiro, digámoslo así, ¿no? Un encierro. Y hasta que no eligen el papa, no salen de ahí, ¿no? Oye, pero es una locura, te digo porque, bueno, y aprovechando eso que estás diciendo, es totalmente cierto, ya para terminar lo de cómo te conviertes en papa, en realidad, por ejemplo, los papas que han renunciado equivalen al 3%, los demás pues han fallecido en el puesto, ¿no? Entonces, igual se vuelve una cuestión de tiempo, ¿no? De tiempo y suerte y que Sí, sea lo que la iglesia está buscando en ese momento, como supongo que fue el caso del Papa ahorita Francisco, ¿no? Y efectivamente son 2/3 los que se necesitan. Humo blanco quiere decir que sí, que ya se logró un consenso y humo negro quiere decir que no. Ahora, más o menos para darte una idea, se juntan 4 veces al día ahí en el cónclave. Y lo más que han durado, o sea, a mí se me hizo una locura, para deliberar sí, un papa, ¿cuánto crees que es? O sea, se me hizo una locura. una semana. Digo, a nosotros nos ha tocado que duran, no sé, 3 días, 4 días, Sí, lo sí, más. sí, sí. 3 años, 3 años deliberando, encerrados ahí por un papa. Estaba difícil. O había No, muchos no, candidatos buenos o no había ninguno bueno, ¿no? puro gallo estaba ahí, yo creo, porque no, 3 años güey, encerrados ahí y votando 4 veces al día. Bueno, pero supongamos, ya votaron por ti, hay humo blanco, celebrando todos, ya nada más escoges un nombre que normalmente se escoge un nombre de un papa anterior y listo. Felicidades, te has convertido en el nuevo papa, con Exacto. todas sus pros y contras que vienen después de eso, ¿no? Entonces dices, oye, o sea, es una locura para poder ser un papa, ¿no? Está bastante complicado. Sí, sí, y como dices, o sea, con toda esa preparación, pues es gente ya mayor, ¿no? O sea, Sí, recuerdo que en la película, no sé si pasó de verdad, ¿no? Pero
Papa Francisco le dice a Benedicto de que nunca ha habido en un solo año 2 papas. Entonces le dice, sí, según él le cuenta un chiste alemán, ¿no? Que los chistes alemanes no necesariamente son graciosos. Y le dice, Sí. hubo un año en que había 3 Bien papas, ¿no? ácidos, ¿no? Sí, dice, son 3 papas, porque Sí. 2 papas murieron en el mismo año, ¿no? Y el tercero fue Juan Pablo II. Ah, sí. Pero escogieron a Juan Pablo II, Ok. precisamente, una de las razones porque era un papa, bueno, era un cardenal joven, ¿no? Entonces ya después de que habían escogido 2 y se murieron, pues dijeron, pues no hay que arriesgarnos, ¿no? Entonces escogieron uno joven, ¿no? Ahí le estamos cerrando. 2 de 3, ¿no? No, mejor de una vez cambiamos. Alguien que dure, ¿no? Aunque Digo, no fuera es que. garantía, pero pues por probabilidades, pues iba a durar más el Papa Juan Pablo, ¿no? Y sí, duró creo que pues, 25 años, ¿no? Siendo Papa. Pero muy bien, está muy interesante saber que pues todo lo que tienen que estudiar esas personas, ¿no? Al final de cuentas. Es mucho. Yo la verdad te digo, honestamente, yo no esperaba que fuera tanta preparación. Te digo, a mí me ha tocado conocer a personas que estaban en el seminario y después de ver esto, mis respetos, ¿eh? O sea, el tiempo de preparación que necesitan para nada más llegar a sacerdote. O sea, es una locura, no me imagino de llegar a obispo, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, mis respetos, la verdad, mucho tiempo y mucho devoción por la religión, ¿no? Y al final de cuentas, pues el poder que tiene el Papa, ¿no? Digo, en la Edad Media, el Papa, estamos hablando del siglo XII más o menos, la Edad Media cuando traían armaduras y espadas, el Papa fue capaz de iniciar una guerra, ¿no? La guerra de las cruzadas, Sí, con el objetivo de recuperar Tierra Santa, ¿no? Que estaba bajo el dominio del Islam. Entonces, si te fijas, o sea, en ese entonces tener el poder de iniciar una guerra, pues es prácticamente, digo, como cualquier jefe de Estado, ¿no? Donde ni siquiera era su ejército, ¿no? Porque pues digamos que el Vaticano tiene una extensión súper pequeña y hasta donde sé su ejército son menos de 80 personas, ¿no? Las que cuidan ahí al Papa. sí, Pero lo otro que me llamó la atención es que en esa guerra la gente que iba a pelear en nombre de la iglesia tomaban votos religiosos, de manera temporal, claro, ¿no? Porque nada más iban a ir a la guerra, pero ahí se les perdonaban todos sus pecados, ¿no? O sea, en el nombre de Dios iban a ir a matar y pues previo a su viaje, ya todos sus pecados estaban perdonados, ¿no? Entonces, pero ahorita que dices de las cruzadas, o sea, cómo una figura religiosa ha tenido tanta importancia en la historia, ¿no? O sea, y fue tan poderoso en cierto punto. Ahorita, o sea, bueno, al menos yo no veo ese poder, exacto. inclusive, no sé si viste hasta en la Segunda Guerra Mundial, creo que comentabas tú la otra vez que el Papa condenaba en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, mentira. Sí, fue la primera donde el Papa hace un llamado de paz, ¿no? Y fue Exacto, ignorado por todos los países. Claro que en los exacto. dos, en los dos bandos había católicos, ¿no? Cristianos. Pero como en el siglo XII, ¿no? Al siglo, ¿qué te gusta? El siglo XX, ¿no? Que fue la guerra mundial. Pues en esos 800 años perdió el poder, ¿no? De iniciar una guerra Totalmente, güey. a ser ignorado, ¿no? Hacer un llamado de paz y ser ignorado, ¿no? Entonces, pues así fue como en esos 800 años perdió poder, ¿no? En parte los perdió porque también estuvo el periodo de ilustración, ¿no? Donde ya se puso por encima lo que es la razón y la ciencia de la religión, ¿no? Y razón y ciencia que hasta hoy, pues de cierta manera nos rige, ¿no? O sea, ahora como Ujú, que hay una sí, comunión entre lo científico y la religión, ¿no? Leía también, por ejemplo, en su tiempo cuando fue la peste negra, que de hecho la peste negra, digo, ahorita que estamos en COVID, ¿no? Y como que viene al tema. hijo, no digas Este, COVID, güey. queremos ignorarlo, pero pues ahí está, ¿no? Ahora sí Oh, que, no. aunque no quieras que exista, En todos lados está, güey. está. Entonces, lo que me llamaba la atención es de que, fíjate, en la peste negra, la iglesia, a pesar de que, bueno, la ciencia estaba mucho menos avanzada, ¿no? Sí, no le puedes echar la culpa también. Eran, creo que era por ahí del siglo XIV, pero entonces
La iglesia lo que hacía era llamar a su gente a reunirse en los templos, o sea, lo cual era, este, pues Pues mal, la ¿no? Porque, muerte pues la segura, muerte ¿no? O sí, sea, porque estar en un lugar encerrados, ¿no? Con gente que probablemente, ya estaba enferma. Entonces, eso es lo único que generó, pues que más gente muriera, ¿no? Y sí, sí. en esa peste negra se murió, creo que una tercera, no, dos terceras partes de la población de Europa, ¿no? Pero ahí, o sea, si la iglesia decía, va a haber misa, reúnanse, se hacía eso. Hoy, por ejemplo, ahí en el COVID, si lo comparas, aquí se prohibieron las misas, ¿no? Presenciales. Sí. O sea, la iglesia no cuestionó eso, ¿no? O sea, la iglesia no Sabes que dijo, aquí, bueno, no, y no quiero decir que son católicas porque en realidad no sé qué iglesias eran, pero en Estados Unidos sí hubo mucha gente que estuvo en contra de eso, inclusive hubo marchas güey, de que para que no suspendieran las misas o qué. para que no suspendieran las misas, güey, aún con la información que teníamos, con el conocimiento científico, o sea, aún con todos los datos que teníamos en nuestras manos, güey, y el porcentaje de gente que fallecía cuando se contraía esta enfermedad, güey. Sí. O sea, aún así habían marchas de gente, bueno, no marchas, no es cierto, no era tanta gente, pero sí había gente que hacía como, es que lo hacen allá como plantones, ¿no? Como, no sé, veías 50 personas que querían que se abrieran las iglesias, ¿no? Sí. Aún sabiendo todo esto, ¿no? Sí, entonces sí, pues como dices tú, a lo mejor todavía nos falta como que, aunque según nosotros ya somos, pues la razón está por encima de todo y la ciencia, pues aparentemente no, ¿no? Todavía No, no, había, hay gente que no cree eso. Digo, en su tiempo en la peste negra la gente pensaba que era el apocalipsis, ¿no? Yo no, a pesar de todas las teorías conspiratorias que hay ahora, ninguna he escuchado que sea el apocalipsis o que se esté acabando el mundo, ¿no? no, no. Pero pues ese era el pensamiento, ¿no? Que se tenía antes, ¿no? Mucho mito. Y ahora, bueno, la iglesia ahora sí de cierta forma está sometida a lo que dice el gobierno, ¿no? Y si el gobierno dice, bueno, los científicos dicen que no hay que juntarse en lugares cerrados, pues se respetan eso, ¿no? Pero Yo, no ves ahí como que una correlación, fíjate, si te pones a ver entre, no sé, monarquías, dictaduras, y ahora que hablamos de China, o sea, mientras más poder, y obviamente ahorita que estamos hablando del Papa, ¿no? sí, Mientras más poder tienes, te vuelves más tirano, ¿no? O sea, por lo que hemos estado sí, sí, sí. platicando, ¿no? O sea, cómo el poder, cambia tu forma de pensar, ¿no? Sí, pues por ejemplo, estaba leyendo que, por ejemplo, en Egipto, ¿no? O sea, la filosofía, ahorita que hablamos de filosofía, que la filosofía nació en Grecia, ¿no? Uno de los factores porque nació en Grecia y no en, por ejemplo, en Egipto o en Babilonia, que eran civilizaciones más desarrolladas, fue que en Egipto pues habían los faraones, ¿no? Y en Babilonia los reyes, y ambos, tanto los faraones como los reyes, pues se supone que eran una cierta divinidad, ¿no? O sea, provenían Sí, de un dios y tenían un poder sin límites, ¿no? Ya por el hecho de que, pues, como que había cierto aspecto divino tanto en el faraón de los egipcios como, como los reyes en Babilonia, ¿no? Y ujú, no tenían límites a su poder y ellos controlaban todo. Y lo que pasó en Grecia fue que había pequeñas ciudades-estado, ¿no? Y había, le llamaban ellos oligarquía, ¿no? O sea, eran unos cuantos nobles los que gobernaban, pero había libre pensamiento, ¿no? Entonces, como dices tú, yo creo que algo que es de las libertades más importantes es esa, ¿no? El libre pensamiento. Y digo, tanto la religión, o puede coartar eso, como lo vimos también en el caso de China, ¿no? Donde a lo mejor sí, el gobierno totalmente. puede coartar esa libertad, ¿no? Entonces, Sí. creo que en algunas partes pues, del mundo sí hemos logrado eso, ¿no? Esa libertad de libre pensamiento, pero en otras partes todavía se está peleando eso, ¿no? Sí, Y al final, totalmente. y al final de cuentas, pues el Papa, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿es realmente el Papa y el Vaticano un líder moral? ¿Tú todavía lo ves así en el mundo? Hijo, es que sí, o sea, sí. A mí, por ejemplo, me da gusto. Por ejemplo, hace poco, bueno, hace relativamente poco, eh, reconoció el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no?
el Papa hace poco, es lo que estaba viendo, ¿no? Y honestamente me dio gusto. Yo siento que, y no me quiero meter mucho en religión, pero yo siento que al menos ahorita, y por eso traté de poner los límites ahorita, el tener un papa hace más bien que mal, ¿no? Mucha gente, tiene mucha gente que lo sigue, a lo mejor no como nos gustaría, porque ahorita el mensaje que está dando el papa es pues de bondad, ¿no? Al menos lo que se puede percibir. Entonces, ahorita en estos tiempos yo diría, está bien que una persona con ese seguimiento, pues esté dando un buen mensaje, ¿no? Digo, malo fuera que fuera al revés, ¿no? Ya cuando estuviera dando un mensaje, pues equivocado, ahí es donde dices, ojalá y esta persona no tenga tantos seguidores, ¿no? Sí. Pero como es que está complicado. La única otra persona parecida y lo comentaba contigo, es el Dalai Lama, ¿no? Que teníamos, o no sé, platicábamos de Nelson Mandela, o sea, ¿qué otra persona tenemos que tenga ese poder? Sí, creo que sí, tampoco se me ocurren muchos. Digo, en un personaje político, este, o sea, creo que el único personaje que me agrada de Latinoamérica ha sido Mujica, no sé si lo has visto, ¿Cómo no? el expresidente de Uruguay, ¿no? Que pues de hecho vive muy, muy, muy humildemente, ¿no? Pues tiene una casa que parece más bien como un ranchito, ¿no? Tiene su bochito, eh, se ve muy humilde y siempre como que a favor del pueblo, ¿no? Y de hecho le hicieron un montón de reportajes, ¿no? De todas las partes del mundo. Pudiera él tal vez ser un líder de opinión, ¿no? Con un liderazgo moral, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, es presidente y hoy que ya no es presidente, pues ya no tiene cómo influir, ¿no? Pero Al- tenía al- cosas medio locochonas, ¿no? No locochonas, o sea, este, Comandante Marcos, pues es que ahí medio había extrañas, tenido una ¿no? historia así de como que había participado en las guerrillas de su país, ¿no? Sí. Y Digo, no te las digo porque en realidad ahorita no las tengo, pero sí, 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 no, y estuvo en la cárcel y el estar en la cárcel sí. dice que él que no, o sea, eso fue lo que lo hizo reflexionar, ¿no? Y de hecho se casó ya muy grande, ya no tuvo hijos, se dedicó siempre como que a luchar por pues sí, por el bienestar social, ¿no? Sí. Pero sí, pero en general, como tú dices, no hay muchos, ¿no? Pero Y queremos, o sea, yo creo ya ahorita sí, ya queremos que volvemos, haya. exactamente, queremos que haya. Porque fíjate, no quiero decir nombres, Sí, güey, porque no sabemos si hacemos mal o bien, ¿no? pero estamos agarrando a falsos ídolos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos falta eso, a lo mejor un líder moral, ¿no? Sí, sí, y no hay, por ejemplo, bueno, pues ya vimos, políticos creo que no hay muchas figuras. Tal vez Mujica pudiera ser para unos, para otros no. CEOs, que son como que los nuevos ídolos de la gente. La nueva tendencia, exactamente, pero es a donde voy, ¿no? O sea, estamos agarrando a falsos, bueno, y no sé si llamarlos líderes morales, o sea, No son, o Steve sea, pero Jobs, por digamos ejemplo, dices, que no manches, güey, o sea, sí, yo creo que no sé a cuánta gente le interesa lo que opine Elon Musk o que está interesado en todo menos está en interesado la en llegar gente, en la ¿no? En el luna, bienestar, exacto, sin importar el costo que esto tenga, ¿no? Y que en arreglar los problemas que están aquí, ¿no? sí, Entonces, exactamente, sí, pero también como tú dices, no sé qué tan, o sea, sí, bueno, otro punto que es importante es separar lo que es moral y ética, ¿no? O sea, moral es, como que si las dos palabras se utilizan indistintamente, ¿no? O sea, moral son las costumbres, ¿no? Que hay, ya sea de parte de la iglesia, que al final te dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O de la ujú. sociedad, ¿no? Y y la ética es pues un campo de la filosofía, ¿no? Eh, que estudia lo que es bueno y lo que es malo, pero no busca adoctrinar, ¿no? Sino que busca que cada persona tenga un pensamiento crítico y que defina en sí lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, este, ya digamos que la ética se divide en varias partes, ¿no? Por ejemplo, la metaética estudia de dónde vienen las normas éticas que tenemos, o sea,
nos las dio Dios, es un invento del ser humano, ¿no? Entonces, eso podríamos primero pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices que la ética, entonces cada quien se la construye. Pues la ética en sí, la ética estudia el comportamiento del ser humano, lo que define que si está bien o está mal, pero si la filosofía no busca, como dices tú, adoctrinar, ¿no? En la ética no te van a decir esto es lo bueno y esto es lo malo, que sí lo hace con la iglesia a través de los mandamientos, ¿no? En la ética estudia, por ejemplo, a ver, ¿de Sí. dónde vienen las normas éticas? Eso es una cosa que estudia. La otra que estudia es la ética normativa, estudia, a ver, ¿cuáles son las reglas? Como una regla general que podemos definir para definir lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, están los deontólogos que dicen, a ver, ¿cuál es nuestro deber? Por ejemplo, nuestro deber como padres, pues no, pues es educar Hijo, a es que nuestros hijos, ahí ¿no? te va, ¿por qué te pregunto? Antes de Ajá, que me digas eso, ahí te va, ¿por qué te pregunto? Porque intento ponerme, digo, ni cerca estoy, ya sea, y ni quiero estarlo, ¿eh? Aunque no me lo crean las personas que me escuchan, yo no quiero estar en el lugar de Elon Musk, ¿no? Pero suponiendo, me pongo en su lugar sí, y digo, yo tengo no la meta, o sea, yo tengo el deber de hacer un mundo mejor y por eso estoy desarrollando autos que son eléctricos, ¿no? sí, sí, Que no tienen contaminación. Ah, que a todo dar, perfecto, vamos a aplaudir. Pero al mismo tiempo, y te digo porque yo he visto reportajes donde dices, bueno, ¿qué pasaría si todos cambiamos de carro, de carros que tienen combustión interna a eléctricos, güey? ¿Qué pasaría? El nivel de contaminación, güey, de las baterías, güey. sí, O el sea, litio y sería todo eso. una catástrofe a nivel mundial, güey. Sí, Entonces ahí dices, ok, güey. O sea, ética, deber, o sea, y a lo mejor ya me estoy saliendo un poco, y la razón por la que ponemos Elon Musk. Elon Musk, Mm. es porque ahorita es una de las personas que mucha gente sigue, ¿no? Sí, Steve Jobs fue una de las personas que mucha gente siguió, Elon Musk, el de eh, Microsoft, ¿no? así, válgame, Bill Gates. Bill Gates, ajá. Entonces, o sea, volvemos a lo mismo, nos estamos creando falsos Como líderes, figuras, líderes, ¿no? falsas Sí. figuras, o sea, no Mira, sé si esté bien. o sea, si te pones a ver, por ejemplo, ahora, con las vacunas, ¿no? En el que, digo, a lo mejor no estamos saliendo un poquito, pero es el punto, o sea, en las vacunas que los países que tienen más dinero están acaparando todas las vacunas, hasta las tienen ahí Totalmente. congeladas, ¿no? Sí, sí. Guardadas. O sea, hasta que la otra vez estaba leyendo que Estados Unidos tiene como, congeladas para, vacunar a su población 2 veces, ¿no? O sea, porque Los hasta que no se salvadores del mundo están aprueben. dejando que se muera el mundo, ¿no? Sí, no, vi un meme que decía precisamente eso que tú dices, ¿no? O sea, el salvador del mundo y la figura nada más aparece Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Porque Sí, nada más les interesa salvarse a es el ellos, único, ¿no? sí. Entonces sí, o sea, Estados Unidos es un líder moral, no, 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 definitivamente no, no lo no. es, ni todos los países que poderosos, ¿no? ¿Es la ONU o la Organización Mundial de la Salud un líder moral? No lo es, ¿no? Ni moral, bueno, ni moral ni ético, ¿no? No lo es Ujú. porque, o sea, no están buscando el bien de todas las naciones, ¿no? De acuerdo, totalmente. Yo no sé cuál ha sido, por ejemplo, en este caso, la postura del Vaticano, ¿no? Pero creo que no ha habido nadie que realmente pueda ejercer presión, ¿no? A la ONU para que, y a las naciones más poderosas para que, pues manden más vacunas a todo el mundo, ¿no? O sea, eh, O que suelten la receta, ¿no? sobre Que todo suelten eso, la o sea, la patente, güey. patente, ¿no? O sea, Exacto. que si liberen la patente, es absurdo que nos estamos muriendo, se están muriendo pues millones a nivel mundial y la patente, digo, no hay más vacunas, pues porque los laboratorios no pueden producir más y no pueden producir más porque pues, tienen una fuerza laboral limitada, ¿no? Sí, Y no sí. es negocio contratar, no sé, 5 o 10 veces su fuerza laboral, porque pues no les da, ¿no? Ni pueden manejar tanta gente. Entonces, pero si liberaran la patente, como tú dices, ya cada país pudiera establecer sus normas y sus criterios para, pues, ¿cómo te diré? Producir la vacuna con calidad, ¿no? Y pues tratar de que el problema no sea, que es el problema, lo malo que tenemos ahorita es que no, la vacuna ahí está, lo malo es que no podemos producir cantidades suficientes por este capitalismo, ¿no? Exactamente. No, no, Que- pero no, no, Germán, mira,
Lo que no queríamos es llegar a COVID, güey. Y luego nos fuimos a COVID, maldita sea, güey. A COVID, sí, A sí, COVID. sí. Es que no podemos evitarlo, señores. Ya con Pues todo no, esto, todo está atado a esto. Pero y al bueno, final, pues sí. intentando volver un poco, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de los líderes morales, Pero sí, vamos a pues, decir, los líderes morales o éticos. sí, exacto. Ahorita, ahorita tenemos a un papa, el Papa Francisco. ¿Crees que el Papa Francisco, güey, o sea, realmente es lo que el mundo necesita ahorita, güey, como líder moral, güey? Em, Está difícil, güey, te Está la difícil, lancé. Yo sé güey. que está difícil, güey, Mira, porque me voy a ir por la tangente. no rajes, güey. Éntrale, güey. Está difícil. Yo también Mira, dije, hijo, ahí voy te a va. hacerla, güey. Sin miedo, güey. Si Sin das de miedo, cuenta como que arráncate. me la pasaste, pero no me la dejaste votando, güey. Me le diste un No, no. pase complicado, güey. Pero tienes que meter, órale, ahí está. Yo te la voy a regresar con jiribilla, güey. Échale, pues, güey. Entonces, bueno, estaba escuchando una conferencia de un antropólogo, ¿no? Sí, Entonces, para los que no han escuchado qué es la antropología, es el estudio del hombre. O sea, fíjate lo raro, de la antropología. El objeto de estudio es el hombre ok. y el sujeto, el que estudia, es el hombre. ¿Sí me explico? Es la historia que el O sea, hombre se perro come cuenta perro, güey. de sí mismo, Sí, exactamente, ¿no? Entonces, fíjate cómo a lo largo de la historia nos han movido el centro, ¿no? Primero Dios era el centro de la vida, ¿no? O sea, correcto. de hecho, pues todo ese periodo donde platicamos que empezaron las guerras de las cruzadas, pues la religión era lo que estaba por encima de todo, ¿no? Entonces llega lo que es el periodo de la ilustración y nos tumba eso, ¿no? O sea, se pone por encima de Dios a la razón y a la ciencia, ¿no? Entonces se supone que ahora somos una sociedad que hace ciencia y que pues para todo presenta argumentos, ¿no? Entonces ya Dios deja de, digamos que de intervenir en todas las cosas que hacemos en este planeta y ahora la ciencia y la razón es la que interviene, ¿no? Después el hombre pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Entonces Sí, llega Galileo y nos dice, no, la Tierra ni de chiste es el centro del universo, ¿no? Es más, ni siquiera es el centro del sistema solar, ¿no? correcto. Entonces, imagínate, ya la Tierra ni siquiera es el centro del universo. El hombre, pensábamos también que era el centro de la Tierra, ¿no? O sea, que la Tierra se hizo para el hombre. Pero si ves Darwin y toda la historia de la evolución, o sea, el hombre vino a esta Tierra cuarto para la hora, ¿no? O sea, Sí, antes de nosotros hubo una serie de seres vivos aquí que nosotros ya llegamos al final, ¿no? Entonces, ni la Tierra se creó para nosotros, ni la Tierra es el centro del universo, ni Dios es el centro de la vida, ¿no? Y por último, nos dijeron a lo mejor que en la conciencia, ¿no? Es como que el centro del hombre, ¿no? Es sus sí. pensamientos y todo eso. Y llega Freud y te dice, llega Freud y te dice que el subconsciente es 9 veces más grande que el consciente. Entonces te movieron todo, ¿sí me explico? O Ya la sea, vida no vale nada, ya no, pues no, no, todas esas son historias que nos hemos contado del hombre, ¿no? ¿Sí me sí, explico? A final de cuentas, bueno, también dicen por ahí, el hombre es el único que puede creer, tal vez por su capacidad de razonar, ¿no? ok. Los animales no creen, ¿no? En Dios, por ejemplo, ¿no? De Pero, acuerdo, pero lo que, pero, ajá. dime. Pero lo que te quiero decir es eso, ¿no? O sea, que todos los, digamos que historias que nos hemos contado del hombre se han ido, borrando, ¿no? Quitando, ¿no? O sea, eh, no somos el centro de la creación de nada, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Mira, para empezar, lo voy a decir y que quede ahí, apúntale, güey, apúntale. Sí, Porque te hice una pregunta y no me la contestaste, güey. Nos fuimos al universo y al mundo y no me la contestaste, güey. Que quede ahí, por favor, grabado, ¿eh? sí, sí. Mira, es que yo sé que es complicado, güey. Es complicada esa pregunta, ¿no? Si volvemos a la pregunta, si el Papa que tenemos ahorita es lo que necesita este mundo, ¿no? Pues te lo contesté con la primera, o sea, en realidad ya Dios no es el centro de la vida, ¿no? Ahora es No, la no razón, ¿no? necesariamente de verlo de esa forma, ¿no? No, o sea, puedes verlo
como el Papa como una figura católica, o Líder moral, puedes por ver, ahí. o puedes verlo como cualquier líder moral, ¿no? Sí, Necesitas sí. Como un jefe de Estado. exactamente, necesitamos a una persona así que nos vaya dando em, lineamientos en cuanto a qué es moral y qué es inmoral o no, o simplemente dejamos a que cada quien haga su propio juicio de qué es moral para esa persona y qué no, ¿no? Que es más o menos como yo lo veo, ¿no? O Sí, sea, sí. él nos está dando ciertos límites y ciertos lineamientos a lo mejor lo que es la moral y no se me hace mal, pero no sé si es el Papa, al menos Francisco, que te digo, yo no tengo ningún problema con él, o sea, creo que al menos lo que puede hacer lo está intentando hacer bien y trae ideas interesantes. Aún así, siento yo que honestamente no tiene casi poder, a pesar de que tiene muchos seguidores, güey. No tiene el poder eh, no quiero decir organizar una rebelión, güey, porque no es Pues exactamente eso, pero no tiene el poder de crear acción, güey. sí, Esa es la parte que yo digo, bueno, o sea, no sé si pedir más poder, porque ya vimos qué es lo que sucede más poder cuando los papas tienen más poder. Y ahora que tienen menos poder, pues ya sabemos que no sucede mucho, ¿no? A lo mejor a algunas personas las afecta de forma positiva, más que de forma negativa, que a lo mejor ya eso ya sería para otro podcast, o otro episodio, pues, otro episodio del podcast. Pero, pues no sé, lo pongo en la mesa, ¿no? Para que todas las personas que nos escuchan, este, piensen eso, si en realidad el Papa que tenemos ahorita es el Papa que realmente necesitamos en este momento, ¿no? O necesitamos a alguien con más acción o con menos poder, depende de lo que pienses, ¿no? sí. Sí, yo creo que la iglesia tiene todavía muchas tareas pendientes, ¿no? Que dan para muchos podcasts, ¿no? Desde el papel de la Hijo, sí. mujer, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Las mujeres no pueden ser ni sacerdotes, ni los hombres se pueden casar, ¿no? Este, entonces, pero sí, como tú dices, yo estoy de acuerdo en que más que buscar líderes morales, debemos de cada quien de estudiar realmente lo que es la ética, ¿no? Y y no nomás dejarse guiar por las costumbres, ¿no? Que ha habido tanto en nuestra sociedad como en las religiones, ¿no? O sea, Sí. realmente pensar cada quien por nuestra cuenta y no pensar a la ligera, ¿no? O sea, no dar opiniones simples, ¿no? Sino informarse más antes de opinar acerca de algo. Y lo dijiste. Y al final, pues también el Papa es un líder, es un jefe de Estado, ¿no? Yo tampoco me gustaría que otros jefes de Estado se intervengan en tu país, ¿no? Bueno, sí. O sea, y sí, como dices tú también, el poder, si está centralizado, pues puede ser la forma más eficiente, pero también puede ser contraproducente y puede ser que resulte la forma más destructiva, ¿no? De ejercer el poder. Entonces, Cruzadas 2025, tómala, güey. imagínate que tuviera el Imagi- poder en siglo XXI Cállate, güey. de iniciar una cruzada y vamos a recuperar Jerusalén, ¿no? Oh, Entonces, no, güey. pues pareciera ser que si lo hemos positivamente hemos evolucionado, ¿no? En ese aspecto. Ya ya no se inician guerras en el nombre de Dios, ¿no? Y me parece que, pero también la razón, bueno, la razón y la ciencia Bueno, tampoco nos no han de llevado, ¿no? Dios, no se inician guerras en nombre de Dios De cristiano. cristianos, Sí, exactamente. porque en el Bueno, mundo árabe todavía hay muchas guerras, ¿no? sí, sí, que Religión. también ya ese es para otro episodio del podcast. Pero, no sé, un tema muy interesante y muy complejo, Germán. Y sé que hay algunos temas que no tratamos, que los dejamos para unos futuros episodios. Pero, Germán, algo que tengas en tu ronco pecho que quieras aventarte antes de irnos. No, nada, pues un placer platicar contigo y pues recordarles a todos que siempre se den el tiempo de cavilar. Excelente, bien dicho, Germán. No, pues igualmente un placer haber platicado contigo. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguir cavilando. Y por favor, no se olviden de suscribirse. Vamos a estar intentando subir esto de poco a poco. Entonces,
Apóyennos y suscríbanse y no rajen. Y vámonos pues. Sale, saludos, bye.